Muy bien, hace unos días se han conocido los números del INDEC que hablan de la pobreza en la Argentina. Concordia es uno de los lugares de nuestro país que ha registrado cifras realmente altas. Baja actividad, informalidad elevada y poco empleo público. Marina, razones que hacen de Concordia la ciudad más pobre del país. Así es, Ezequiel, el INDEC dio a conocer que la pobreza para el primer semestre del año se ubicó en términos nacionales en 40,6%, pero en Concordia, Entre Ríos, ese porcentaje llegó al 56,1%. ¿Cómo se explica este fenómeno? ¿Se ha profundizado en los últimos tiempos o es una constante en la localidad? Bueno, de eso vamos a hablar con un referente del lugar. Saludamos a Esteban Vitor, quien es diputado provincial por Entre Ríos. Muy buenas tardes, Esteban, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por el llamado y la verdad que un gusto de poder hablar con ustedes. Bueno, Esteban, para nosotros también un gusto, un placer. Vamos a ver si subimos un poquito más el retorno para escucharlo con más claridad. Bueno, ¿qué diagnóstico y cómo empezar a superar estos datos que son realmente duros, no? Bueno, la realidad de Concordia es, digamos, de hace bastante tiempo atrás. Lamentablemente, en Concordia hubo una obra que fue muy importante, pero digo lamentablemente que fue Salto Grande, que cuando se terminó esa obra no se pensó en el tema de qué hacer con los obreros. Eso ya fue por los años 80, digamos. Finalizada la obra, hubo una cantidad de gente que quedó sin trabajo y posteriormente se fue asentando, se fue acentuando. Hemos tenido en Concordia, ha sido gobernada por el justicialismo en sus distintas expresiones del 83 hasta la fecha. De Concordia han venido los gobernadores a gobernar la provincia. Es un bastión del peronismo y año tras año estos números lamentablemente se acentúan, van en aumento. El año pasado, en el primer semestre era el 52% y este año el 56%. Y si vemos años, en el 2017 era prácticamente la mitad. O sea que lamentablemente esta situación se va agravando y bueno, si hacemos siempre lo mismo, vamos a tener siempre los mismos resultados. Y hay que pensar en otra matriz productiva, dejar de lado la dávida, el empleo público y tratar de pensar en un crecimiento, en generar las condiciones para que haya inversión y sobre todo fomentar el empleo privado. Y decir que en Concordia, en su época, era una de las zonas más ricas y donde más trabajo había. Sin embargo, allá por los años, como decía, 70, 80, en los 80, esto se produjo un quiebre e indudablemente, la verdad que parece que no hubiera piso. Y si uno ve las cifras respecto a los niños pobres, también es aún mayor. Y lo más triste de todo es que uno, de acuerdo al trabajo que ha hecho acá la Fundación Hacemos, la gente ha dejado de buscar trabajo, que eso también es una cuestión preocupante. No solamente la falta de trabajo, no solamente el aumento de la pobreza, sino que no hay un incentivo para pedir empleo o buscar empleo. Así que nosotros estamos poniendo en agenda esto y estamos tratando de buscar que esto se revierta y nos parece que es posible. Bueno, claro, ya ni siquiera está la expectativa, también por supuesto ese es un dato. Consultarle, Esteban, cómo es la radiografía de la pobreza allí en Concordia. Digo, recién referenciábamos la cuestión del trabajo informal, la tasa de desempleo, pero ¿cómo se caracteriza ese escenario, bueno, que a esta hora devuelve los números más preocupantes del país? Sí, Concordia también tiene... es importante la citricultura y y actividades que son cíclicas, muy cíclicas, entonces eso también hace que haya trabajo en una época del año y el resto no lo haya. Y bueno,
pero Concordia era también tenía una parte industrial que lamentablemente se ha ido perdiendo, y creemos que todo esto en base a políticas que no han dado resultado y que son la fiel expresión de por qué llegamos a donde estamos. Así que nosotros, por eso estamos desde el interbloque de Cambiemos, desde fundaciones como la Fundación Hacemos, buscando todos los insumos que nos permitan tratar de revertir esta lógica, que haya un punto de inflexión, y es posible, porque yo estoy convencido, así como hace 40 o 50 años atrás Concordia era la zona más rica del país, hoy es la ciudad más pobre. Eso también se replica en otros lugares de la provincia, y es fundamental. Nosotros tenemos una provincia que no es competitiva, tiene altos impuestos, fundamentalmente porque gastamos más o no gastamos de la mejor manera. Entonces eso hace que nosotros tengamos, digamos, que la provincia cobrar impuestos altos respecto a Córdoba, respecto a Santa Fe o respecto a Corrientes. Entre Ríos es una provincia que no es competitiva, es la que más alto impuesto tiene, y eso hace que cuando alguna empresa tiene que radicarse en algún punto del interior del país, Entre Ríos está fuera de competencia, y que solamente nosotros tenemos hace más de 50 años 1.250.000 habitantes. Eso hace que gran parte de la población se va, sobre todo los jóvenes, y uno encuentra en la capital federal, en Rosario, en Córdoba, en las grandes ciudades, a muchísimos entrerrianos. Lamentablemente, pues no tienen futuro en nuestra provincia. Diputado, hablando de los habitantes, para conocer esta radiografía federal, ¿qué cantidad de habitantes tiene Concordia? Algo mencionó de la matriz productiva, de qué vive la gente cuando no hay estacionalidad en el trabajo, que tiene que ver con los cítricos, como usted mencionaba. Una pintura para tener una referencia de Concordia. Sí, Paraná y el Gran Paraná tiene unos 400.000 habitantes. Recordemos que hace un tiempo no se hace un censo, relevamiento poblacional, un censo, y Concordia debe estar hoy en los 150.000, más o menos habitantes, 180.000 habitantes. ¿Y de qué vive Concordia específicamente? Concordia básicamente lo que tiene es los cítricos, la industria, la citricultura, la naranja, la mandarina, el arándano. Bueno, todas cuestiones. ¿Hay mucho empleo público allí, diputado, también, o no? No hay una dimensión tal vez que hay en Paraná, que es la ciudad capital, porque hay mucha empleo público nacional, provincial y municipal. Bien. Pero hay, en relación a la cantidad de habitantes, alto, y también, digamos, yo creo que el patrón que ha habido en esto, de por qué se llega a esta situación, es una política de no generar trabajo genuino, sino de dávidas, de pensar únicamente en ganar elecciones, pero no en salir de la pobreza, no tener ideas superadoras. Entre Ríos y Concordia tienen un potencial muy importante, están en una zona del Mercosur muy importante, tiene recursos naturales, hay gente con capacidad, con recursos humanos valiosos, pero sin embargo estamos en una meseta y hace años que no podemos crecer, y no es una provincia que esté alejada de los grandes centros, también de las grandes ciudades. Eso también es lo llamativo. Lamentablemente la fin de expresión de muchísimos años de malos gobiernos, y bueno, hoy tenemos estos resultados.
Claro. Esteban, Sergio Massa acaba de confirmar que mañana va a ingresar al Congreso ese proyecto de ley que busca convertir a los planes sociales en parte del salario y de esta manera, bueno, hacer que sean compatibles un trabajo formal con un plan social. Van a acompañar en términos nacionales, ¿no? Esta iniciativa, ¿qué le parece en este objetivo de seducir a las empresas para que se instalen en Entre Ríos? ¿Sería una buena herramienta? ¿Cómo lo evalúa? Yo la verdad que no conozco bien el proyecto, he leído los diarios, la verdad que eso lo van a definir los legisladores nacionales nuestros y los partidos de nuestro espacio a nivel nacional, pero sí pienso personalmente que todo lo que sea de salir del plan en busca de un trabajo formal, yo lo veo positivo, siempre y cuando sea serio el proyecto y podamos salir de esta lógica de muchísimos años que venía hablando. Yo creo que se puede, es posible y pensar, para eso es necesario también incentivar a las empresas que tomen empleados. Hay que ver el tema de tener una legislación laboral moderna, actualizada. Es importante tener las condiciones de inversión para que se genere empleo productivo importante, ¿no? Claro, sí, empleo genuino. Me quedaba pensando en esto, diputado, con todo el potencial que tiene la provincia tener estos índices, habla de un cortoplacismo político, de una mirada egoísta y de no anticipar, lógicamente, situaciones que van a suceder. Esperemos que estos datos, que son alarmantes y se han conocido en todo el país, permitan de una vez por todas modificar esta estructura económica y cambiar elementos de una matriz productiva que está a las órdenes de ponerse en funcionamiento y cambiar los números rápidamente, ¿no? Así es, y también decir que en Concordia está tal vez una de las obras más importantes de infraestructura, que es la represa de Salto Grande, y sin embargo pagamos la energía más cara porque tenemos un país que la verdad que el federalismo muchas veces hemos tenido, en la declamación ha sido fuertemente expresado, pero en los hechos, ¿cómo puede ser que en semejante obra Entre Ríos tengamos la luz más cara o una de las energías más caras del país? Entonces, sí, claramente. Teniendo semejante obra al lado, una represa binacional, y creemos que esto, bueno, ha sido parte, digamos, de que nunca ha habido un proyecto de desarrollo pensado en el mediano y largo plazo. Nosotros tenemos el centro norte de la provincia también muy olvidado, con falta de infraestructura. Y bueno, eso hay que pensar en corregirlo, ¿cierto? Sí, claramente. Bueno, comenzamos la entrevista hablando de Salto Grande y cómo en los 70 había convocado a tanta gente allí a la provincia, y cerramos hablando de esta cuestión, ¿no? Para poner en evidencia esto que es ilógico, estar al lado de una represa donde se supone que no hay costos de traslado de la energía y estar pagándola carísimo. Otra de las cuestiones de la agenda federal. Esteban, muchísimas gracias por el contacto, ha sido muy amable. No, el agradecido soy yo y siempre a disposición. Muchas gracias por interesarse por cuestiones de nuestra provincia. Gracias, diputado.